me da la impresión, y digo esto antes de tener la reflexión que nos toca hoy, pero, insisto, me da la impresión de que mensajes o reflexiones como la que vamos a tener en esta mañana, posiblemente, no me refiero en esta iglesia, pero posiblemente en muchas congregaciones a lo largo y ancho de este mundo no gustarán. Porque muchas veces nos gusta oír lo bonito. Nos gusta oír un coro angelical o casi angelical como hemos oído ahora en la alabanza. Pero cuando es algo duro, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Insisto, creo que reflexiones como las que vamos a tener en esta mañana no gustarían, no por ejemplo, a una congregación de donde fuera, pero sí a parte de los miembros de esa congregación. Esta misma reflexión la verían otros como un bálsamo de Dios, como un bálsamo de Dios. Eclesiastés 5:1 dice lo siguiente: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más bien para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. Puntos suspensivos. Y digo puntos suspensivos porque sobre esto que acabo de leer dice algunas cositas más, y el texto que en definitiva quiero poner o tener como base para esta reflexión acaba diciendo: por lo tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, que resumiendo un poquito el texto que quiero compartir con vosotros en esta mañana es: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. Puntos suspensivos. Por lo tanto, cuando vayas a la casa de Dios, que sean pocas tus palabras y mucho tu oído. Ahora, ¿nos hemos preguntado alguna vez el motivo por el que debemos guardar nuestros pies cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la casa de Dios, a la presencia de Dios? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué necesitamos guardar nuestros pies cuando vamos a la casa de Dios a oír su palabra? ¿Nos hemos preguntado, insisto, alguna vez eso? Porque la respuesta es bien sencilla. La respuesta es bien sencilla y no es otra sino esta. Porque aunque de corazón sincero creamos que estamos ofreciendo un auténtico y un verdadero sacrificio de alabanza a Dios, podríamos, y no digo que lo hagamos, pero podríamos estar ofreciendo el sacrificio de los necios. Y así de sencillo, no busquemos otro motivo por el cual cuando vayamos a la casa de Dios debemos guardar nuestros pies, porque podríamos estar ofreciendo el sacrificio de los necios. Ahora, podríamos encontrar en la palabra de Dios, que es tan amplia, tan grande, tan rica, podríamos encontrar algún ejemplo donde pudiéramos sustentar esto que acabo de decir, que cuando vayamos a la casa de Dios o a la presencia de Dios guardemos nuestros pies, que nos acerquemos más bien para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Podríamos encontrar algún ejemplo en la palabra de Dios? Pues, hermanos míos, en el libro del Génesis tenemos un ejemplo súper claro. En la primera pareja de hermanos, Caín y Abel, tenemos el ejemplo perfecto de dos personas que necesitaban relacionarse con Dios. Los dos tenían que ir a la presencia de Dios, querían ir a la presencia de Dios. Porque si Caín no hubiera querido, no hubiera ido ni hubiera ofrecido ese sacrificio de alabanza. Es decir, que en Caín y Abel tenemos al ejemplo perfecto. Los dos fueron no a la casa de Dios, pero sí a la presencia de Dios, que en realidad viene a ser lo mismo. Ellos sintieron la necesidad de acercarse a Dios, de adorar a Dios, de alabar a Dios y de elevar un sacrificio de alabanza a Dios. Pero mientras que Abel ofreció un sacrificio verdadero de alabanza a Dios y Dios lo recibió en las alturas como un olor grato y fragante, el sacrificio que ofreció Caín fue el sacrificio de los necios. Por eso, hermanos míos, es tan importante hacer un examen de conciencia cuando vayamos a la presencia de Dios. No solamente aquí, en el templo, sino cuando vayamos
en nuestro aposento y con la puerta cerrada cuando vayamos a la presencia de Dios. Y fijaros, hermanos míos, fijaros, estoy convencido de que todos los que estamos aquí hemos oído en más de una ocasión una expresión que dice, que da un poco de risa, pero que dice que lo que se le dijo a tal o cual persona le entró por un oído y le salió por el otro, ¿verdad? ¿Verdad que estamos hartos, no alguna vez, sino hartos de oír esa expresión? Le entró por un oído y le salió por el otro. A ver, si no recuerdo mal, fueron 8 las veces que el Señor repite a lo largo de su vida pública. Y cuando digo vida pública me refiero a su vivencia en los evangelios. Fueron 8 veces, si mal no recuerdo, las veces que el Señor repite esa expresión que dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no los tenga, que no oiga. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si no oye, que se ponga un aparatito. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. 8 veces, insisto, 8 veces creo que son las veces que el Señor repite esto. Pero, ¿qué es lo que quiso decir el Señor Jesús con esta expresión? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pues lo que quiso decir es ni más ni menos que si estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos de brazos cruzados y sin hacer nada, sino que cuando oímos la palabra de Dios, debemos inmediatamente obedecerla. Y debemos obedecerla por una sencilla razón. Porque, fijaros, una obediencia retardada es desobediencia. Porque cuando Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, no estaba diciendo, bueno, ustedes oigan la palabra y ya la obedecerán cuando puedan o cuando quieran. No. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios ahora y la guardan ahora. Y no cuando puedan o cuando quieran. Y es que, mis hermanos, algunas veces no, siempre, cuando oímos la palabra de Dios, esa palabra baja 45 centímetros más para abajo, que podría ser la distancia que hay entre el oído o la mente y el corazón. Esa palabra, cuando la oímos, baja 45 centímetros más abajo, o sea que baja al corazón. Y es en el corazón donde decidimos si vamos a hacer oídos sordos a la palabra y vamos a dejar en consecuencia dejarla salir por el otro oído, o la vamos a obedecer. O la vamos a obedecer. Y esto es así, mis hermanos. Porque a veces nos emocionamos con algún sermón que nos encanta, que nos gusta y nos deja, ¡uy, qué bonito! A veces nos emocionamos con los sermones, pero pasan y pasan los días y nuestra vida no cambió en absolutamente nada. Es decir, que no obedecimos la palabra. Santiago 1:22, que todo el mundo lo conoce, dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero fíjate, mi hermano, que aquí el Señor nos está advirtiendo que si somos oidores de la palabra, pero no obedecemos, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y nos estaríamos engañándonos porque la palabra nos entró por un oído y nos salió por el otro. Y es por eso que Jesús nos dice que tengamos mucho cuidado cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a la casa de Dios, cuando vamos a oír la palabra de Dios. Porque aunque nos salgan lágrimas de cocodrilo, por lo bonito que tal vez pudiera ser el sermón, el diablo podría estar riéndose de nosotros a carcajadas, a carcajadas. En la parábola del sembrador, que yo creo que aquí la conocemos todos, hay 4 tipos de oidores. Si nos fijamos, en la parábola del sembrador hay 4 tipos de oidores.
Hay un sembrador que sale a sembrar la semilla, que es la palabra, pero hay 4 tipos de oidores. Es decir, que si tenemos en cuenta que hay 4 tipos de oidores, en la iglesia, y no digo en esta iglesia, sino en la iglesia universal, podría haber también 4 tipos de cristianos. Aunque solamente uno de esos tipos demostraría ser auténtico discípulo de Jesucristo, pero los otros 3 no. Insisto, según esa parábola. Y según esa parábola, también podríamos decir que el 75% de los que van o están en la iglesia del Señor, tal vez no serían cristianos. Insisto, si nos atenemos a lo que el Señor dice y nos cuenta en la parábola. Y fijaros que es posible que ese 75% de la congregación o de la iglesia venga al templo, a la presencia de Dios, porque le guste la palabra, le gusten los cánticos y le guste todo lo que se hace en el templo, e incluso hasta se emocionen con un sermón. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque son oidores de la palabra, pero no hacedores. Insisto, ese 75%. Por lo tanto, teniendo en mente lo que Jesús nos dijo en esta parábola, me gustaría que pudiéramos ponernos ante Dios y que pudiéramos decirle y preguntarle: Señor, ¿en verdad soy un verdadero hacedor de la palabra y pertenezco al 25% de tu iglesia? ¿O me estoy engañando a mí mismo y pertenezco al 75% de los que la oyen, pero no la guardan? Eso tendría que ser algo que continuamente deberíamos estar preguntándole al Señor. Si somos parte del 25% o del 75%. No debemos olvidar que a la iglesia de Sardis se la conoce como la iglesia muerta. Y se le conoce como la iglesia muerta porque, a pesar de la apariencia de vida que tenían, tal vez pudieran tener, como muchas iglesias, como la mayoría de las iglesias, ritos, ceremonias, actividades, pero a pesar de todas esas actividades y esa apariencia de vida que tendría o que aparentaba tener la iglesia de Sardis, solo unos cuantos, ya yo no voy a decir si era el 25% o menos o más, solo unos cuantos de la iglesia de Sardis eran fieles a Jesucristo, pero el resto estaban muertos. Muertos. Vamos a ver ahora cómo Jesús identifica a esos 4 grupos de oidores en la parábola del sembrador. El primer grupo. El primero es el que oye la palabra, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Es decir, que ni caso, ni caso. El segundo es la semilla que cae entre piedras. Al caer entre piedras echa pocas raíces. Es decir, que son aquellos que les gusta venir al templo de cuando en cuando y emocionarse con algún sermón también de cuando en cuando, pero que no se comprometen con absolutamente nada porque tienen sus propios problemas. El tercer grupo de oidores de la parábola del sembrador que nos cuenta Jesús es que hay un grupo, el tercero, insisto, que es decir, oye la palabra, pero cuando llegan las cosas de este mundo, que si la playita, el campito, el partidito de fútbol, las vacaciones o el viajecito, y no malinterpretarme, no estoy diciendo que esto sea malo, porque yo estoy yo estoy deseando de ver un buen partido de fútbol, irme de vacaciones y hacer otras muchas cosas más. No estoy diciendo que eso sea malo, pero claro está, eso no sería malo siempre y cuando no nos estorbara para oír, obedecer y seguir a Jesucristo. El cuarto grupo son los que oyen la palabra de Dios y la reciben con alegría. Y según Jesús dice que el uno da el fruto al 30, el otro al 60 y el otro al 100 por uno. Y de verdad, mis hermanos, yo ruego
ruego que todos los que estamos aquí en esta congregación seamos los del 25%. Es decir, que seamos de los que demos los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Fíjate que la semilla que fue sembrada en la parábola del sembrador, la semilla que fue sembrada era inigualable, era fantástica, era excelente. Y el sembrador o el predicador, él no va más. Él no va más. Era inmejorable. Mejor ya no podríamos tener un predicador para sembrar la palabra. Pero entonces, ¿dónde estaba el problema? Porque vemos que de 4 grupos, solo uno era el correcto y los otros 3 no. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? Pues el problema estaba no en la palabra, sino en el que recibía la palabra, en el receptor de la palabra. Es decir, insisto, el problema estaba en quien recibe la palabra. Así que, aunque estemos oyendo o vayamos a oír a un super predicador, oye, que viene Paul Washer o John MacArthur, y va a haber una traducción simultánea, aunque estemos oyendo o vayamos a oír a super predicadores como Paul Washer o John MacArthur, podríamos no ser salvos, porque no producimos los frutos que el Señor busca y pide de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, insisto, no depende del predicador ni del sermonazo que dé. No depende de la emoción con la que recibamos esa palabra, que nos caigan o nos chorreen lagrimones. No depende absolutamente de nada de eso. Depende de nuestro corazón, de la actitud de nuestro corazón cuando recibamos esa palabra. Cada domingo se vienen predicando a lo largo y ancho de este mundo millones de sermones en todo el mundo. Y hay millones de personas que están oyendo la palabra. Pero también hay millones de personas que van a los templos, pero a pesar de ir a los templos regularmente van a ser condenados por la actitud, por su actitud. Es decir, que millones y millones de personas que escucharon la palabra no produjeron los frutos que Dios espera y desea encontrar en cada uno de sus verdaderos hijos. Acordémonos de la parábola de la higuera estéril. En una ocasión dice la palabra de Dios, acordémonos de la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Pues yo digo, acordémonos de la higuera estéril, que era una higuera en toda la regla. Un árbol precioso, unas hojas súper frondosas, pero era estéril. Y hermanos míos, debemos acordarnos siempre y a cada momento de esa higuera estéril, porque esa higuera no estaba ahí de casualidad. Es decir, el Señor iba andando y no estaba allí la higuera de casualidad. Ah, mira qué higuera, mira qué bonita. Esa higuera no estaba ahí de casualidad. Entonces, si ahí no estaba la higuera de casualidad, ¿por qué estaba? Pues esa higuera estaba ahí en ese momento porque tiene que recordarnos en cada momento que hemos sido llamados, en primer lugar, a una verdadera conversión. Y en segundo lugar, para que demos los frutos que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y como aquella higuera estéril, tal vez no estaríamos dándolos. Bueno, como ya sabéis, hoy concluimos la serie de mensajes sobre las 7 iglesias de Asia. Qué introducción más larga, ¿verdad? Pues insisto, hermanos, hoy concluimos la serie de sermones o de mensajes sobre las 7 iglesias de Asia. Pero fijaros, como no quiero poneros en un compromiso y pediros que alguien me diga qué iglesia tocaría tratar hoy, pues la verdad no os voy a preguntar. Pero que quien dijera que hoy nos toca la iglesia de Laodicea se equivocaría, que es la iglesia que cronológicamente es la 7ª iglesia de Asia. Quien pensara que hoy trataríamos la iglesia de Laodicea, la verdad es que se equivocaría. Y se equivocaría porque el mensaje a Laodicea fue el último que dimos, no el último del anterior sino el último que dimos
sobre las 7 iglesias de Asia. Pero insisto, como no quiero poneros en ningún aprieto y que nadie se equivoque y se quede cortado, no os voy a preguntar qué iglesia nos toca hoy. Pero lo que sí os digo es que hoy vamos a finalizar esa serie de sermones sobre las iglesias de Asia con algo que Jesús repite. Ya creo que lo habéis intuido, lo habéis adivinado, con algo que Jesús repite a las 7 iglesias. ¿Qué tienen en común las 7 iglesias de Asia? Que a todas ellas el Señor les dice que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que tienen en común todas las iglesias de Asia. Y fíjate que esta expresión significa que la iglesia debe estar atenta a la voz de Dios. Y debe estar atenta a la voz de Dios porque, fijaros, para pertenecer a la iglesia y ser de Jesucristo, hay que estar dispuestos a oír su voz, a obedecerle y a seguirle. Para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, hay que estar dispuestos a todo eso. Es decir, que lo que como cristianos debemos hacer es oír la voz del Espíritu. Pero oír la voz del Espíritu significa que debemos obedecer el mensaje del Evangelio, el que nos transmite el Señor a través de su Espíritu Santo. Porque como dice la Biblia, y lo sabemos ya muy requete bien, no son los que oyen la palabra los que se van a salvar. Literalmente dicen los que van a ser justificados. No son los que oyen la palabra los que se van a salvar, sino los que la cumplen y la obedecen. A ver, ¿qué es una vacuna? En estos tiempos estamos ya hartos de vacunas. Ahora me voy a poner, bueno, ya cuando me la toque, cuando me lo digan, la 4ª vacuna. Pero insisto, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es algo que o bien nos inyectamos por vía intramuscular, o bien nos tomamos por vía oral y nos la inyectamos o nos tomamos esa vacuna para que nos salve del daño que nos pueda hacer una enfermedad o incluso también que nos salve de la muerte. Porque gracias a Dios, por las vacunas, se han salvado muchísimas personas de la muerte. Y es que, mis hermanos, las enfermedades nos traen dolor, sufrimiento y en ocasiones nos trae la muerte. Y es por eso, y digo esto en relación a las vacunas, que los laboratorios están continuamente investigando para sacar y digamos, inventar, no sé si sería esa la palabra, o descubrir vacunas para que nos salven de todo ese tipo de sufrimientos que nos producen las enfermedades y que también pudieran salvarnos, ¿por qué no?, de la muerte. Hoy día nos vacunamos contra la gripe. Ya llegará la campaña de vacunación para la gripe, allá por septiembre, octubre, por ahí, me parece. Nos vacunamos contra el coronavirus, contra el cólera, la malaria. Nos vacunamos contra un sinfín de enfermedades. Porque, insisto, las vacunas son muy buenas y tendríamos que darles gracias a Dios por las vacunas. Pero fíjate que hay una vacuna que se llama me entra por un lado y me sale por el otro, y que nunca deberíamos ponernos. Nunca deberíamos ponernos. Y nunca deberíamos ponernos esa vacuna porque esa vacuna nos cerrará el oído para no oír y nos va a insensibilizar el corazón para no hacer caso a la voz del Espíritu. Pero por desgracia, mis hermanos, gran parte del pueblo de Dios o del falso pueblo de Dios que cree que es de Dios pero que ni es pueblo ni es de Dios, tiene el oído cerrado y el corazón insensible por culpa de la vacuna. Me entra por un lado y me sale por el otro. Eso, a pesar de las advertencias que continuamente estamos recibiendo en la palabra de Dios. Y hermanos míos, esto quiere decir que en las iglesias, en la iglesia universal, hay muchos falsos cristianos porque se niegan a obedecer la voz del Espíritu. Y eso mismo era ni más ni menos lo que sucedía en el pueblo de Dios en la antigüedad, es decir, en el pueblo de Israel. Porque eso era lo que sucedía en el pueblo de Israel. Y esto es así
Porque si creemos que Dios es el mismo, como dice un texto, si creemos que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, el hombre y la mujer, el ser humano será el mismo hoy, ayer y por los siglos, a menos que se convierta y sea sensible a la voz del Espíritu y le obedezca. Fijaros lo que un predicador judío llamado Isaías dijo en un libro que lleva su nombre. Me estoy refiriendo a Isaías. Fijaros lo que dijo en el capítulo 53 y el versículo 1. Señor, Isaías se dirige al Señor como mosqueado. Señor, ¿dónde están los que han creído nuestra predicación? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestra predicación? Y fíjate que la predicación de Isaías decía que Jesús sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería un varón de dolores y marcado con una experiencia con el quebranto, que sería molido por nuestros pecados, que llevaría nuestros dolores y que por su muerte seríamos nosotros salvados. Y fíjate que lo que predicó Isaías se cumplió literalmente en el pueblo de Dios cuando Jesús murió. Y aunque ya desde la antigüedad el pueblo de Israel sabía el sufrimiento que tendría el Salvador, aún así no quisieron oír ni creer la predicación de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Dios de la antigüedad, o sea, Israel, y el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia en el siglo XXI? La Iglesia en el siglo XXI le pasa lo mismo que a Israel, que oye la palabra domingo tras domingo. Insisto, ¿qué diferencia había entre el pueblo de Dios en la antigüedad y el pueblo de Dios, la Iglesia, hoy, en pleno siglo XXI? Ninguna. Ninguna. Y digo ninguna porque lo mismo que sucedía en Israel sucede hoy en la Iglesia. Es decir, que domingo tras domingo estamos oyendo sermón tras sermón, pero muchos, poco o ningún caso hacen a lo que el Espíritu está diciendo, porque esa es la realidad. Pero fijaros que Jesús no solo repite lo mismo a las 7 iglesias de Asia, sino que, como ya hemos visto, también lo repitió a lo largo de su vida pública por los evangelios, cuando él estuvo predicando en la tierra. Ahora quiero que fijéis vuestra mirada en lo que Jesús dice en Mateo 13, del 9 al 17, cuando él nos habla sobre la parábola del sembrador y su significado. No lo voy a leer entero, pero vamos a leer un trocito. Dice así: el que tenga oídos, que oiga. Y acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió: a vosotros se os ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, no ven, y oyendo, ni oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías: oiréis, pero no entenderéis, y miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y han cerrado sus oídos y sus ojos. Y el Señor les dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven. Le estaba diciendo a sus discípulos: dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque os aseguro, y esto es muy importante, ahora lo veremos, porque os aseguro que muchos desearon, habla de profetas y justos, porque muchos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Ahora, fijaros lo que Jesús dice de dos ciudades que podríamos comparar con dos iglesias locales, donde se supone que sus ciudadanos, es decir, los ciudadanos de estas dos ciudades, serían verdaderos creyentes. Así dijo Jesús a estas dos ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho y se hubieran dicho todas las cosas que habéis visto y oído, se hubieran arrepentido. Se hubieran arrepentido si hubieran visto y oído. Y esa es la realidad. Y esa es la verdad. Porque si muchos inconversos tuvieran el privilegio de ver lo que el Señor ha hecho en nosotros a lo largo de nuestras vidas y oír lo que oímos domingo tras domingo, se arrepentirían de sus pecados. Y por último, mis hermanos, ¿cuándo estaríamos cerrando nuestros oídos e insensibilizando nuestros corazones a la voz de Dios, a la voz del Espíritu? Pues fíjate un texto de Isaías que vamos a leer, que seguramente que lo hemos leído muchas veces, que es un texto que ha sido inspiración para muchos predicadores en todo el mundo, pero que hay un detalle que no todo el mundo se da cuenta de ese detalle, pero que es tremendamente importante. Isaías 53:3. Yo me voy a referir a la última parte del versículo. El versículo empieza despreciado, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y a partir de ahora viene lo realmente importante. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Es decir, que nos escondimos de él. Ahora, que me diga aquí alguien si antes de su conversión estaba siempre en la presencia de Dios. Nadie. Y sigue diciendo la parte final de Isaías 53:3, que él fue menospreciado, por esconder de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y esto es ni más ni menos, mis hermanos, que deberíamos entender, o que esto querría decir que nos escondemos de Jesús, que escondemos nuestro rostro de Jesús para no dar la cara. Y nos escondemos cada vez que oímos la palabra de Dios y hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu. Cada vez que oímos la palabra de Dios y hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu, es decir, que venimos vacunados con me entra por este lado y me sale por el otro, cada vez que venimos así, pues nos estamos escondiendo de Jesús. Pero fijaros que cuando el texto dice que no lo estimamos, debemos entender que no está diciendo que no le estimaron o que los que no le estimaron fueron los judíos o los romanos que le crucificaron, sino que dice que nosotros no le estimamos. Y vuelvo a decir, ¿hay alguien aquí que antes de su conversión estimara en los límites o en el plano de Dios a Jesús? No le estimamos. Entonces, mis hermanos, para ir acabando ya, me gustaría hablar de los momentos. Hablar de unos momentos en los que podríamos estar escondiendo nuestros rostros delante de Jesús. Insisto, me gustaría, para acabar, hablar de ciertos momentos en nuestras vidas en los que podríamos estar escondiendo nuestros rostros de Jesús. Por favor, escuchen estos ejemplos. Si el Señor nos dijera, y no estoy hablando que nos diga, es que nos dice, no. Si el Señor nos dijera, como dijo a Éfeso, que hemos perdido el primer amor, es que hemos perdido el primer amor y tenemos que recuperarlo. Por lo tanto, tendríamos que recuperar el fuego que nos consumía cuando nos convertimos, al principio, en los primeros días de nuestra conversión. Y si, como a Éfeso, insisto, nos dijera que recordemos de dónde hemos caído, que nos arrepintamos y que hagamos las primeras obras, debemos hacer examen de conciencia y recordar en qué cosas hemos caído y estamos cayendo y luego hacer obras de arrepentimiento. Si el Señor nos dijera, como dijo a Esmirna, que seamos fieles hasta la muerte porque Él nos dará la corona de la vida, debemos ser fieles hasta la muerte. Y debemos ser fieles hasta la muerte porque el que recibamos la corona de las manos de Jesús va a depender mucho de nuestra fidelidad a la voz del Espíritu, a la voz de Dios. Si nos dijera, como a Pérgamo, que dejemos las enseñanzas de Balaam y las de los Nicolaitas porque sembraban la discordia y establecían jerarquías,
en la iglesia, pues que nos arrepintamos y dejemos de cometer ese tipo de pecados, porque dice a Pérgamo que solo al que venza le dará a comer del maná escondido. Esa es la mejor comida que vamos a comer nunca. Y si nos dijera, como dijo a Tiatira, que los que se habían introducido en las profundidades de Satanás debían de arrepentirse, es porque si hay alguien que entiende y sabe o cree que podría estar introduciéndose en las cosas de Satanás, y yo no estoy hablando aquí de la brujería, estoy hablando de no obedecer la voz de Dios, deben arrepentirse. Y si nos dijera, como a la iglesia de Sardis, que aparentamos tener vida pero que estamos muertos, es que tenemos que arrepentirnos de ese estado tal vez de muerte que alguno o varios pudiéramos estar sufriendo o padeciendo. Y si Dios nos ensalzara, fijaros, si Dios nos ensalzara como ensalzó a los de Esmirna y Filadelfia por la fidelidad que mostraron para Jesús, pues que no nos creamos súper espirituales, sino que digamos, Señor, siervos inútiles somos, porque nada hemos hecho que sea extraordinario, sino lo que teníamos que haber hecho. Y punto. Si como la iglesia de la Odisea nos dijera que no somos ni fríos ni calientes, sino tibios, y que por eso nos vomitaría de su boca, y que nos dijera que somos, o nos recordara que somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, tenemos que arrepentirnos de nuestra tibieza, de la tibieza que pudiera haber en nuestra vida, y debemos invertir en el reino de Dios para ser verdaderamente ricos. Por lo tanto, no vengamos a la casa de Dios, no vengamos a oír la palabra de Dios, no vayamos a la presencia de Dios con la vacuna puesta de me entra por un oído y me sale por el otro, porque esa vacuna nos cerrará el corazón para no entender lo que el Espíritu nos dice, sino que permitamos que la palabra que oímos, la palabra de Dios que oímos, la revelación que Dios nos da, que es la voz del Espíritu, y la voz del Espíritu, la voz de la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. Permitamos que esa espada de dos filos nos parta el alma, el corazón, la mente y hasta los tuétanos de los huesos, aunque nos duela. Porque esa será la única manera de abrir nuestros oídos para oír la voz de Dios. Y que así podamos, hermanos, obedecer lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Pues que así sea con todos vosotros. Amén. Creo que hoy ha sido el mensaje más cortito, ¿no? Yo lo intuía, digo, me parece a mí que algo me falta por añadir aquí, pero bueno, ya lo tenía hecho, digo, va a salir más cortito, pero aquí está. Que el Señor haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Amén.